Hermanos, Dios les bendiga. Me da gusto saludarlos, aunque sea por este medio, pero espero que estén reunidos en compañía de sus familiares para escuchar esta predicación. Damos gloria a Dios por eso. Y el tema de hoy es: ¿qué es tener confianza en Dios? Otra vez, ¿qué es tener confianza en Dios? Vamos a leer nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, verso 3. La palabra de nuestro Señor dice así: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hacemos una oración. Señor Jesús, sabemos que tú estás aquí. Queremos pedirte que nos orientes acerca de recuperar, de retomar la confianza en la que debemos vivir, guiados por ti, Señor. Solo tú nos haces estar confiados. Ayúdanos a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque caemos en desesperaciones. No lo permitas, Señor. Enséñanos de tu palabra, porque tu palabra es esperanza. Necesitamos ser orientados, que tengamos el entendimiento tuyo que viene de lo alto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Bueno, como les dije, el tema de hoy es tener confianza en Dios. El tema de la confianza en la Biblia es muy amplio y se puede ver por varios lados o por varios personajes en la Biblia, ¿sí? Aun cuando lo investigamos encontramos mucho material, pero la confianza en Dios, ¿qué es realmente? Y nosotros queremos apoyar nuestra confianza en Dios, por eso nos apoyamos en este precioso texto que dice que los que en espíritu servimos a Dios nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Vamos a explicar esto. La palabra de Dios nos dice que en este mundo podemos tener aflicción, y conoces el resto del texto. Pero también sabemos que es más grande el que está con nosotros. También lo sabemos, ¿sí? Que últimamente, como que nuestro cristianismo, nuestra confianza y nuestra fe, como que caminan por un lado y nuestra vida por otro lado, ¿sí? Hoy en día, por la situación, nos hemos dado cuenta que se requiere mucho más que hacer una sencilla oración. Se requiere mostrar la confianza que debemos tener en Dios y no solo decir creo, confío y ya. Se requiere mucho más, algo que ya sabes y que no es nuevo. Se requiere una vida verdaderamente entregada al Señor, completamente entregada al Señor. Eso no es nuevo. Hacerlo es lo nuevo. Amén. Hay situaciones, hay problemas, dificultades. Un ejemplo muy ilustrativo está en la Biblia. Es el de Jonás, que por causa de él, o por culpa de él, el barco estuvo a punto de perderse. ¿Y cuál fue la solución? En ese caso, sacaron al problema, o sea, a Jonás, y asunto arreglado. Eso lo podemos aplicar con respecto al pecado, no a todos los problemas. El pecado, sácalo de tu vida. Al pecado, sácalo de tu vida y asunto arreglado, ¿sí? Porque si no lo sacas de tu vida, pereces. Pero el asunto de los problemas, qué fácil sería para muchos sacar el problema y ya. Es lo que todos quisiéramos, ¿sí? Quisiéramos tener una vida sin ningún problema. Pero hay cosas o problemas que no se pueden resolver, como el caso del barco donde viajaba Jonás. El pecado sí lo puedes resolver y sácalo de tu vida. Arrepiéntete, ve a la cruz, ve a Jesús. Los problemas, ahí están. Los problemas nos llegan a agobiar, a sofocar, a orillarnos a cambiar muchas cosas. Oramos, pero a veces sentimos como que no pasa nada, ¿sí? Pero necesitamos salir adelante, y más como hijos de Dios. Recuerda, venciendo con el bien. Amén. Hablemos de confianza, de confiar en Dios. Hermanos, la pregunta es: ¿qué tanto confiamos en Dios?
Amén. Muchos dicen, en casos así o en casos difíciles, pues confiamos muchísimo, ¿sí? Decir que confiamos es sencillo, pero si no sabemos depositarnos en Dios, créeme que no es tan sencillo. Si no estamos cerca del Señor, nosotros mismos podemos estropear, podemos hacer que las cosas se vuelvan más graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos más recursos nuestros, más recursos en la carne que en Dios, ¿sí? Cuando hay problemas, escuchamos muchos consejos, muchas opiniones de personas que son cristianas y otras que no son cristianas, y entonces hay confusión, hay duda, hay desesperación. Y cuando la confianza se debilita, el problema crece más, ¿sí? Y la desesperación también. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son dos partes. La segunda parte es a los que conforme a su propósito son llamados. Espero que esta parte quede clara o se vaya aclarando durante la predicación. Ahorita nos vamos a enfocar más a la primera parte. Los que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. En las situaciones difíciles nos damos cuenta de muchas cosas, pero lo primerito que nos damos cuenta es que no estamos tan cerca de Dios como pensábamos. ¿Cuántos saben que David venció a Goliat? Todos. ¿Cómo es nuestro problema? ¿Como Goliat o más grande? Sí. Esto es para animarnos, hermano. Cuando hay problemas, queremos luchar con lo primero que está a nuestro alcance, lo primero que ven nuestros ojos. Pero esa es una equivocación. No es con espada, no es con la fuerza del caballo. ¿Dónde está el entendimiento?, pregunto yo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y créeme que lo pregunto con mucho sentimiento y tristeza. ¿Dónde está lo que has aprendido de tu fe? ¿Dónde está lo que has aprendido de la iglesia? ¿No hemos aprendido a vencer a Goliat? ¿Dónde está el fuego de Dios que debe haber dentro de ti? Cuando David se dispuso a pelear contra Goliat, Saúl le puso su armadura, es decir, la de Saúl. Lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Dice el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Esto, entre muchas cosas, significa que si David se hubiera puesto la armadura de Saúl, estaría confiando más en la armadura de hierro y no en Dios. Si David hubiera vencido con esa armadura, todos le hubieran dicho, porque trae la armadura de Saúl. Y lo más importante, la confianza en Dios no la podemos sustituir por nada ni con nada. Todo cristiano tiene la obligación de fomentar su confianza en Dios. Repito, todo cristiano tiene la obligación de fomentar su confianza en Dios, ¿sí? El alejarnos de Dios nos hace hacer cosas solo por costumbre, que se vuelven ritos o como le llames. Ejemplo, pensamos que solo con decir, me cubro con la sangre de Cristo, ya es suficiente, ¿sí? Eso no es cristianismo cuando estamos lejos de Dios. Cuando dices me cubro con la sangre de Cristo, si vives alejado de la voluntad de Dios, entonces eso se convierte en paganismo. No hagas del cristianismo, no hagas de tu cristianismo una costumbre pagana, ¿sí?
Cuando no se vive en el espíritu, se vive más en la carne. Y eso es costumbrismo, eso es paganismo. Recupera lo que se ha perdido, recupera tu armadura. Y no hablo de la armadura de Saúl, hablo de la armadura que Dios te ha dado, ¿sí? La que tal vez nunca te has puesto, ¿sí? Todo el ejército de Saúl estaba bien armado y formado, listos, entre comillas, estaban listos, pero no podían hacer nada, porque cuando se está vacío y lejos de Dios, ¿qué puedes hacer? La palabra dice que separados de nada podemos hacer, ¿sí? El ejército armado y formado refleja al cristianismo actual. Se supone que estamos listos y preparados y que los cristianos entendemos mejor lo que está sucediendo, pero como los soldados, al igual que los soldados, no podemos hacer nada. Hasta usar el nombre de Jesús cuando se vive una vida fuera de la voluntad de Dios es tomado en vano. Sí. En estos tiempos, la gente, las personas que no son cristianas, ponen sus miradas en los cristianos. Ahorita en esta época difícil que estamos pasando, que el mundo está atravesando, la gente voltea a ver a los cristianos, y esto significa, en el fondo, que ellos esperan ver una esperanza del cristianismo, y la esperan ver en ti, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros ante tal situación frente a ellos? ¿Sí? ¿Sabes qué hacemos? Solo agachamos la cabeza y nos seguimos de largo. ¿Sabes que ellos también creen? Como los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? Al menos nosotros los cristianos, a ellos les deberíamos de dar palabras de cómo vivir en Cristo, de cómo se es nueva criatura, de qué es el Evangelio, de cómo el cristianismo debe confiar y afrontar. Deberíamos de darles esperanza en los tiempos venideros, hablarles de eso, de los tiempos venideros. Deberíamos animarlos y decirles que con Cristo Jesús estamos mejor y se vive mejor, ¿sí? Y que nuestra esperanza es Cristo, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Compárteles eso, amén. Pero lejos de Dios, solo desanimamos a los que nos observan, ¿sí? Y eso nos convierte en piedra de tropiezo. Dios te da la oportunidad, ¿sí?, de llevar su luz a otro. Úsala. Dile al diablo: no más. No es con espada, no es con ejército. Dile al diablo: yo no traigo la armadura de Saúl, yo traigo la armadura de Dios. Amén. Es con el Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que tienes que recuperar. El cristianismo no es una costumbre, el cristianismo es real porque es Cristo en nuestra vida. Jesucristo dentro de nosotros es su fuego abrasador. Avívalo, hermano, aviva ese fuego, avívalo, ¿sí? Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo a los demás, ¿sí? Aunque no lo creas, muchos están poniendo su esperanza en los cristianos hoy en día. Amén. No defraudemos a Cristo. Amén. Tenemos que reflejar a Cristo. Recuerda que la fe sin obras es muerta. Recuerda que Jesús dijo: el que en mí no lleva fruto, lo quitará. O cuando dice: el que en mí no permanece, será echado fuera. O cuando le dijeron: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Lo recuerdas? Esto significa que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. David tenía su onda con la cual había vencido animales en el campo, pero David confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre le daba la victoria, y David confiaba en Dios, y Dios le daba la victoria, y David volvía a confiar en Dios. Así era la vida de David.
Él estaba consciente que Dios lo había salvado de esos animales peligrosos. En la Biblia nos dice en el primer libro de Samuel 17:37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Amén. Y luego agregó, Él también me librará de las manos de los filisteos. Cosa que ningún otro soldado había dicho. ¿Por qué? Porque no tenían la confianza, porque no caminaban con Dios como lo hacía David, no se habían acercado a Dios, eran soldados y confiaban más en la lanza, en la fuerza, en el caballo, en la espada. A eso estaban acostumbrados. David usaba espada, pero confiaba en Dios. Amén. ¿Sabes? Si Jehová de los ejércitos va contigo, ¿sabes qué pasaría? Si Jehová de los ejércitos va contigo, ¿sabes quién te va a vencer? Nadie. Créeme, si Él va contigo, nadie te va a vencer. Dios siempre va contigo. Lo que yo no sé es si tú vas con Él. Porque normalmente Dios nos indica el camino a seguir. Y el problema empieza cuando nosotros vamos por otro lado. Y eso rompe la confianza, ¿sí? Entendamos que pase lo que pase y que solo con el hecho de acercarnos más a Él debemos estar firmes, ¿sí? Solamente con acercarnos a Él, como Él quiere. Eso nos da firmeza, nos da fortaleza, hermanos. David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Pero no solo era para decir en el nombre de Jehová de los ejércitos o en el nombre de Jesús. Cuando se ve lejos es lo mismo. Sino que atrás de todo, en el fondo, David llevaba una vida apegada a Dios, una vida depositada en Él. ¿Tú crees que David salía al campo solo? Donde había osos, leones y demás. No, él no iba solo, él no estaba solo. Él también llevaba una vida de obediencia y una vida responsable. David siempre cumplía. Amén. Cosa que nos falta a muchos. Luego estamos orando, Señor, perdona si te hemos fallado. Todavía decimos si te hemos fallado. Mira, si no caminas con Jesús, no digas si te hemos fallado. Di, te he fallado. Amén. Necesitamos caminar con Él para poder cumplir. Diga conmigo, cumplir, eso. Porque el cumplir es la base de nuestra confianza. El cumplir con el Señor. Muchos no cumplen, pero le exigen bendición, ¿sí? Es que vivimos por gracia. Amén, hermano. Pero vivir por gracia no significa que vivamos sin responsabilidades. La gracia no sustituye la responsabilidad del cristiano en ninguna manera. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando vienen los problemas, nos queremos poner la armadura de guerra de Saúl, leyendo todos los textos bíblicos de confianza, de protección, de fortaleza, de seguridad y demás. Pero una vida lejos de Jesús es una armadura de Saúl. Y créeme que esta está muy lejos de la armadura de Dios. Nada que ver, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo de la armadura de Dios. ¿Dónde está el apresto del Evangelio? ¿Dónde está el apresto del Evangelio? Nada más por mencionarte algo. ¿Qué dijo David? Si me pongo esto, o sea, la armadura de Saúl, si me pongo esto, no puedo caminar y me caigo. Esto sucede cuando recurres a cosas que no son de Dios. Lo más seguro es que las cosas no salgan bien y se pierde la confianza, hay desánimo, vienen dudas, ¿sí? Y ya no se puede caminar confiadamente, ¿sí? ¿Por qué?
porque nos hemos estado acostumbrando a caminar con recursos propios y no con los de Dios. Aunque no sepamos toda la teoría, porque en eso somos buenos, sabemos toda la teoría. David no necesitaba una piedra grande y pesada. Lo que David necesitó fue una piedra, escucha bien, con dirección. Es exactamente lo que nosotros necesitamos, dirección. Diga dirección. Yo pienso que aunque David hubiera cerrado los ojos, él hubiera vencido, porque tampoco era con su puntería, él iba con todo lo que Dios le había mostrado. Amén. Cuando él venció a los animales en el campo, él no dijo yo vencí, él no dijo yo maté a un león, él no dijo fui yo. No, hermanos, David reconoció. Es lo que nos hace falta a muchos, reconocer, ¿sí? Y no solo reconoció, sino que le dio la gloria a Dios. Cuando él dijo, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, él no fue, ¿sí? Y él reconoce y da gloria a Dios, ¿sí? Dice, él me ha librado. Eso es confiar en Dios, eso es darle reconocimiento y gloria a Dios. ¿Qué tienes que hacer para recuperar esa confianza? Y a esas alturas yo creo que tú sabes dónde has fallado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es caminar como nos hemos acostumbrado. Con pues ni modo, no hay de otra, ¿qué le vamos a hacer? Y ya, pues a ver qué sucede. No, hermanos, porque eso es tratar de mantenerse lejos de las amenazas de Goliat. No enfrentar. ¿Por qué? Porque no hay capacidad, no hay confianza, no hay acercamiento. Amén. ¿Qué puedes hacer para recuperar la confianza? Muchos hacen voto de confianza, ¿sabes? En los tiempos antiguos hacían sacrificios, hacían votos y los pagaban, los cumplían, ¿sí? Hoy en día solo leemos los votos en la Biblia y creemos que con eso ya. Lo leemos, los oramos, terminamos y vámonos. Todo igual, no pasa nada. Ni confianza, ni Dios, ni caminar, ni nada. Hermanos, el alimento para el pueblo, su iglesia, no es solo escuchar. Porque podemos estar escuchando, pero no cumplimos en nada. El ser oidores, ya lo sabes, de nada sirve. Hermanos, no sé qué tanto le falte a tu vida, no sé qué tanto te tengas que esforzar, pero la confianza ahora está en ti, en recuperarla, y créeme que no lo vas a resolver con una simple oración. Este asunto requiere mucho más que eso, requiere de un esfuerzo. Primeramente, entendimiento. Y se tiene que ver reflejado ese entendimiento en el esfuerzo. Y el esfuerzo tiene que dar como resultados frutos. Y es un esfuerzo que no produce cansancio. Es un esfuerzo que produce frutos. Amén. Hay muchas cosas que hacen falta en nuestra vida cristiana. Tenemos que examinarla. Lo más importante, tienes que atender la sequía. Diga, la sequía. Explora, examina, hasta darte cuenta que estás caminando en sequía en el desierto y necesitas una fuente de agua viva. Solo el orgullo, el envanecimiento, no puede percibir lo que hace falta en tu vida. O aún piensas que solo leer un texto, como lo dice, por ejemplo, un salmo, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de su pueblo. Otro salmo dice, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Es suficiente con leerlo? Bueno, es que ya no ofrecemos sacrificios de carne. Y como no podemos hacer sacrificios de carne, pues ¿qué nos queda hacer? Orar, o a veces no hacemos, en conclusión no hacemos nada. Amén. Jesús murió por nosotros, Él ya hizo su parte, Él ya venció, gloria a Dios.
Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros para recuperar esa confianza que nos muestra David? Si Cristo venció, nos toca ahora nosotros conquistar la tierra. Una cosa más que debemos de entender de la batalla de David contra Goliat. Si no entendemos, no vamos a salir adelante. Lo que tenemos que entender que esa batalla entre David y Goliat era espiritual, ¿sí? Y si tomamos problemas reales por un lado y lo espiritual por separado, por otro lado, no vamos a vencer o va a ser más difícil. ¿Qué tiene que ver un problema real con lo espiritual? Tiene que ver mucho, o todo. Significa en primer lugar la confianza en Dios. Si lo tomamos por separado, es como hacer a un lado a Dios en nuestro problema. No puedes hacer a un lado a Dios cuando más lo necesitas. Amén. Nuestra esperanza es Cristo. ¿No sabes cómo resolverlo? Empieza por algo muy sencillo. Arrodíllate. Ora. Ora todas las veces que sea necesario. Dobla tus rodillas, ¿sí? No te levantes hasta que arregles tus cuentas con Dios. Hablo de tus cuentas de por qué te has separado, por qué has perdido la confianza, ¿sí? Amén. No te levantes hasta que Dios te dé la respuesta. Créeme, y tal vez tengas que ayunar, no una, sino varias veces, ¿sí? Para recuperar esa comunión. Amén. Porque sin comunión no hay confianza. Tienes que entender lo que Dios está hablando. Tienes que entender lo espiritual. Si no entiendes lo espiritual, estarás luchando en la carne. Tus problemas los vas a querer resolver carnalmente, ¿sí? Y en la carne no hay victoria en Dios. No hay victoria de Dios. La batalla de David era espiritual. La batalla de los soldados era carnal. Por eso no podían vencer. Hasta que llegó uno que se entendía con Dios espiritualmente. Amén. ¿Cuántos de esos hay ahora? Para luchar espiritualmente no puedes llevar ninguna otra armadura que no sea la que Dios te da en Efesios. Es la única y es 100% espiritual. Tan espiritual que a muchos les resulta difícil ponérsela. Ya te hablé de la presa del Evangelio. Todos decimos yo confío en Dios, pero si no se vive espiritualmente, no hay entendimiento con el Espíritu de Dios y la confianza no tiene base. La armadura de Dios te provee solo lo necesario para darte una vida en el Espíritu, ¿sí? Y ahí es donde Él te va a dar la victoria. Él te proveerá de lo que necesitas para tu vida en Cristo, ¿sí? Tu vida espiritual, no en la carne. Dios nunca te va a dar algo que estorbe o que perjudique tu vida espiritual, ¿sí? Por eso decimos, Dios no me contesta, Dios no contesta mi oración. Él sabe lo que tú pides, Él sabe si lo que pides te conviene o te perjudica, solamente lo sabes. Dale gloria a Dios por eso. Otra cosa debes tomar en cuenta, la armadura es para mantenernos en victoria. Te lo voy a explicar. Cristo ya venció en la cruz. Jesucristo venció a las tinieblas para que tú andes en luz, ¿sí? Tú tienes que andar en luz, tú tienes que ponerte la armadura y tienes que andar en luz espiritualmente. Él venció, tú debes permanecer firme en esa victoria, tú debes permanecer firme en la fe y eso te dará la victoria como a David. Esa es la victoria que Dios da sobre tus problemas. Amén. Ora y aplica lo que acabas de entender de su palabra. El cristiano hoy en día se ha acostumbrado a orar y ya, pero camina en sus fuerzas o solo a ver qué pasa. Como dije al principio, por caminos diferentes.
La iglesia, el cristianismo por un lado, la vida, la casa y los problemas por otro. Propóntelo, hoy va a ser diferente. Di conmigo, hoy va a ser diferente. Busca recuperar que tu confianza en Dios mueva tu vida. Otra vez, busca recuperar que tu confianza en Dios sea la que mueva tu vida. Solo recuerda, Él ya venció y tu fe debe ser fortalecida. Nuestro texto base es palabra de Dios para que lo pongas en práctica en tu vida, porque es fundamental para la victoria. Medita en él siempre. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, es decir, le damos gloria a Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y lo digo de esta manera, los que en espíritu servimos a Dios y le damos gloria a Dios, no teniendo confianza en la carne. No confíes más en la carne, aunque te haya movido toda tu vida. Quiero pedirte que hagamos una oración y que le digas a Dios, de hoy en adelante va a ser diferente. De hoy en adelante tú vas a guiar mi vida, y de hoy en adelante he decidido caminar por fe, he decidido ponerme la armadura de Dios, he decidido dejar la armadura carnal. Hagamos una oración. Señor, nuestra fe es el fruto de tu victoria. Tú ya venciste en la cruz. Ayúdanos a caminar firmemente, a perseverar en tu camino, a estar firmes en la fe de tu victoria. Tú has vencido por nosotros. Necesitamos acercarnos más a ti, permanecer en ti, habitar en tu abrigo, en tu refugio. Aléjanos de lo mundano, de lo carnal, que nada aprovecha. Enséñanos a caminar contigo, a entendernos espiritualmente con tu voluntad. Gracias, Señor, porque has puesto varias cosas a nuestro alcance que por nuestra ceguera espiritual no las entendíamos. Ahora queremos caminar diferente, queremos caminar contigo en una nueva vida. Gracias por tu luz, gracias por la vida que nos das. Estamos a tu cuidado, nos ponemos en tus manos. Bendícenos como tu iglesia y ayuda a otros para que también vean tu luz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Demos gloria a Dios, al que vive para siempre y siempre. Amén. Dios les bendiga. Amén.